conocí un poco sobre la vida del beato Carlos Manuel y sobre el hecho del proceso de beatificación. Como soy estudioso de la espiritualidad franciscana, pues rápido me daba la pregunta de qué similitudes puede haber entre San Francisco y el beato Carlos Manuel. Quizá no tanto en la persona, pero sí en las circunstancias históricas que provocaron la canonización de San Francisco y en este caso la beatificación del padre de Charlie, no el padre, de Carlos Manuel. Y eso es un dato interesante, que no es padre, es laico. Y algunas similitudes podría encontrar, al menos me interesaba en cuanto al hecho histórico, ¿no? De cómo alguien se hace oficialmente santo, qué tipo de santidad se veía en la época, por ejemplo, de San Francisco, como en la época nuestra. De hecho, hay estudios que hablan de, que han hecho un poco el recorrido de la santidad a través de los siglos. Y vamos a ver que los santos son distintos en cada época, posiblemente porque van respondiendo a diferentes circunstancias. Y el Espíritu Santo va suscitando este tipo de personas, de cristianos que responden a una situación concreta. Y Charlie tendría que ser también de esa situación, responder no al siglo XIII ni al siglo XII, sino al siglo XX, que fue el que le tocó vivir, con unas circunstancias muy particulares y con una situación también en Puerto Rico todavía aún más particular. Me gustó, por ejemplo, siempre tengo la pregunta con nuestra hermana Iris Sánchez, de quiénes van a leer, y saben leer, saben la liturgia, son lectores, ¿verdad? Porque a veces pues, nos damos con ciertas, ¿verdad?, cosas que no nos gustan mucho, y pues ya se ve que nuestros hermanos del círculo del Beato pues saben bastante bien de liturgia porque han leído muy bien, han estado aquí como se debe estar. Y no es para menos, porque la mejor manera de honrar a Carlos Manuel es también conociendo y amando la liturgia y respetando la liturgia. Una de las cosas que fallamos muchas veces, y no solamente los laicos, sino también los sacerdotes, que nos inventamos cosas, que hacemos ritos que nosotros queremos hacer, que si mantillas, que si nos arrodillamos en la comunión, hacemos cosas muy devocionales, posiblemente muy bonitas, pero no son litúrgicas. Y en la liturgia hay algo que es importante, que es la unidad y la comunidad, unidad. Y no todo el mundo tiene que hacer lo que le gusta para agradar a Dios. La mejor manera de agradar a Dios en la liturgia es siendo parte de la comunidad y manifestando la unidad de la iglesia a través de esos gestos que la misma iglesia ha propuesto. Yo peleo con mi gente cuando vengo y voy a la comunión y se me arrodillan y hacen así, abren las manos. Eso es un espectáculo. Parece que es muy devoción, pero eso es un espectáculo. Y ya la liturgia hemos encontrado lugares donde dicen no se debe hacer eso. Hay padres que se ponen que las mujeres tienen que usar mantillas. La iglesia ya no pide la mantilla. ¿Por qué queremos nosotros insistir en la mantilla? ¿Qué hace la mantilla más o menos a la mujer? Antes un poco por el lugar de la mujer, ¿verdad? Que ocupaba un lugar como secundario y tenían que ponerse algo para taparse el pelo porque podría ser ocasión de pecado para el hombre. Señores, ya eso no es así. Que quizás ha cambiado el simbolismo, pues posiblemente, pero la liturgia no lo obliga ni lo manda. Bueno, por ahí me está haciendo esto, pero no voy a seguir. Le estoy dando por donde le gusta. Bueno, San Francisco fue un celoso de la liturgia de su tiempo. Y la liturgia de su tiempo era mucho más complicada, porque no había un solo ritual, no existía como para nosotros hoy el ritual romano. Existían otros rituales, el bizantino, en cada región había una especie de ritual distinto. Sin embargo, cuando sus discípulos van por todo el mundo, San Francisco les dice que tienen que seguir el ritual romano, el ritual de la iglesia romana.
de tal manera que cuando esos discípulos iban a otras regiones, iban de alguna forma integrando el ritual romano a las liturgias de esos lugares. Y así San Francisco se dice que contribuye mucho a que el ritual romano sea el que al final y al cabo se imponga en casi todo Occidente. Así que los celos, y esta es una de las cosas que yo encuentro en semejanza con Beato Carlos Manuel, el celo católico. Posiblemente el tiempo en que, bueno, posiblemente no, sabemos que a partir de cierta época, 1899, 2000, 1900, en Puerto Rico los protestantes hacen una especie de concilio desde Estados Unidos y se reparten las regiones de Puerto Rico. Y ahí, por ejemplo, por el norte tenemos los discípulos de Cristo, tenemos los adventistas por la parte sur, si no me equivoco, y así, todos se repartieron la isla para asentar sus propias iglesias. No es que uno esté en contra de ellos, pero los que eran católicos tenían que ser verdaderamente fuertemente católicos para poder contrarrestar la tremenda, vamos a decir, invasión del protestantismo en Puerto Rico. De eso hay libros que podemos encontrar sobre cómo se va dando el protestantismo, vamos, en Puerto Rico. Se me enreda la traba de la lengua. Bueno, y yo creo que Carlos Manuel responde desde su propia personalidad a esto, promoviendo a través de sus traducciones que hacía de libros, sobre todo temas de liturgia, pero también temas de cultura cristiana. Un hombre que tenía una conciencia de que él tenía que promover, difundir la cultura cristiana, pero específicamente cultura católica. Ese celo que en la universidad, un lugar donde por lo general se vive un poco el ateísmo, porque empezamos, yo recuerdo cuando uno entra a la universidad, pues empiezan todos los profesores a hablar un poco, ¿verdad?, en contra de los principios de la fe. Entonces el joven que no está bien educado, pues prácticamente se hace ateo, prácticamente. Yo en algún momento recuerdo que le dije a alguna, ya yo soy ateo, ya yo no creo en Dios. Por tanta influencia atea, gnóstica, vamos a decir, de la universidad. Por eso entonces el Centro Universitario Católico me parece a mí que cumplía una función enorme para promover dentro de los universitarios la fe cristiana y católica. Y me parece que esto es un elemento también que tenemos que rescatar. Hoy en Puerto Rico, y lo voy a decir, puede ser que me equivoque en algunas cosas, pero el ecumenismo está muy mal entendido. Nosotros pensamos, cada vez que hay una actividad, van a estar todas las iglesias, pero la Iglesia Católica siempre va a estar como por ahí escondidita y todo se va a realizar dentro de un marco más bien protestante. Claro, como son más, ellos son diferentes grupos y la iglesia es una, pues se difunde bastante ese sentido de hacer las cosas a los protestantes. Y no es que la oración de los protestantes esté mal, porque también es buena, pero quita lo que es esencial para nosotros, como por ejemplo el amor a la Eucaristía, los sacramentos, el amor a María, el respeto por la institución jerárquica que nosotros todavía creemos, aunque haya pasado lo que haya, cosas que pasan, pero seguimos creyendo y reafirmando nuestra fe en la iglesia. San Francisco le decía, ¿y qué hacemos con estos sacerdotes pecadores? ¿Cuál es tu actitud? Y él decía, yo en ellos nada más veo aquel que me trae a Cristo en la mesa eucarística y aquel que me confiesa. Yo no veo más nada en ellos, es decir, veía solamente lo positivo. Más católico que Francisco no había nadie, incluso dentro de su escrito, el Testamento, escribe que aquellos frailes que no hacían el ritual católico, es decir, la oración de la iglesia,
No lo hacían a los católicos que los pusieran en una celda, como a presos, decía. Era fuerte en su sentido católico. Y en eso se identifica mucho con nuestro hermano Charlie. No quisiera dejar de pasar lo que hemos leído hoy en las lecturas, sobre todo porque en este tiempo de Pascua vamos leyendo sobre los inicios de la iglesia primitiva y sobre las dificultades que iban teniendo los primeros cristianos, que como ven, a través de los siglos siempre los cristianos hemos tenido nuestros enemigos, nuestras barreras que nos impiden y por las que tenemos que luchar fuertemente. Y sobre todo la iglesia primitiva se propone como un modelo para todos los cristianos. Cuando en Hechos Lucas escribe sobre la iglesia y describe las cosas positivas de la iglesia, como hoy, ¿verdad? Que nos dice que crecía el número de los discípulos, luego señalaba también que se iba difundiendo la palabra de Dios por todo Jerusalén, hasta los sacerdotes del templo, ¿verdad? Se iban adhiriendo al grupo de los cristianos. Nos está queriendo decir que ese es el tipo de iglesia que tenemos que ser también nosotros, que tenemos que ser discípulos, que tenemos que infundir o difundir el mensaje cristiano en todos los lugares donde nos sea posible. El beato Carlos Manuel lo hacía a través de la escritura, de la literatura, mandaba cartas para todos lados, se preocupaba incluso con sacerdotes, hablaba de la liturgia también, y alguna vez habrá regañado a uno que a otro, ¿verdad? Un poco como estoy haciendo yo hoy, pero ese celo, ¿verdad?, de difundir el Evangelio. Y difundir el Evangelio no es solamente decir que Cristo murió y nos salvó y ahora somos salvos, ¿verdad? Porque a veces los discursos se reducen tanto a una sola frase, pues Cristo me salvó y se acabó. Una teología fácil, claro, muy, muy fácil para el pueblo, pero hay que ahondar, hay que meternos en el mensaje que tiene tantas bifurcaciones, que tiene tantas maneras de ser entendido, como somos también nosotros los seres humanos. Y luego también entendemos cómo se va organizando poco a poco la iglesia y cómo pues, se va haciendo falta, por ejemplo, en este caso, la nominación de los diáconos. Hoy es el día en que se instituye el diaconado, así que nuestra felicidad a nuestro hermano Juan Bautista. Hoy es el día, como lo leemos, ¿verdad?, que la iglesia necesita esta nueva jerarquía, esta nueva institución para servir, sobre todo, a las personas que lo necesitaban. El diaconado es un ministerio, por lo tanto es servicio. Y sobre todo, fíjense, no tanto la cuestión de la liturgia, sino más bien por la administración. Qué interesante que ya desde el principio de la iglesia se va viendo cómo se va organizando nuestra iglesia. Y por otro lado también escuchábamos en el libro del Evangelio esa aparición de Jesús. Podemos decir tantas y tantas cosas de las apariciones de Jesús. Lo hemos estado leyendo desde el primer domingo de resurrección, cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío. Ahí no es una aparición, ahí es la prueba que hoy ya los exegetas no consideran como prueba del sepulcro vacío. El sepulcro vacío no nos dice más nada, simplemente porque estaba vacío. Y empezaron las teorías de que le habían robado el cadáver, de que se lo habían llevado los discípulos, así que eso no constituía una prueba. Lo que sí constituye prueba son las apariciones. Todas estas apariciones que nos van señalando los evangelistas, cada uno distinta, porque uno dice que fueron 5 apariciones, otro dice que va a haber una aparición en Galilea, otro nos menciona 2, y así hay diferencias. Uno se pregunta, ¿por qué hay estas diferencias? Porque, señores, hablar de la resurrección, de esa experiencia que estaban viviendo los apóstoles, no es fácil, no es nada fácil. Y recordemos también que todos estos evangelios y también las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento siempre son catequesis.
son catequesis. Ayer, el domingo lo leíamos, el domingo pasado decía, estas cosas se han escrito para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, no se escriben solamente para que tú sepas, esto fue lo que pasó, no son biografías, son catequesis para que el pueblo entienda y pueda creer. Por eso entonces cada aparición tiene su connotación, porque el evangelista quiere darle una enseñanza a los cristianos a quienes escribe ese evangelio. En este caso nos habla de un Jesús que aparece prácticamente como un pescador, ¿verdad? Como otro pescador más entre ellos, que le identifican o que no saben realmente quién es. Es una situación que vamos a encontrar en todas las apariciones. ¿Recuerdan Emaús? Cuando los dos discípulos van camino a Emaús, se les aparece un forastero. Ellos no logran identificar a Jesús. ¿Por qué? Porque era el resucitado, pero era el mismo Jesús, pero era distinto. Vuelvo a enfatizar este lenguaje un poco difícil que tenemos cuando se habla de la Pascua y las apariciones de Jesús. Finalmente encontramos que de nuevo se recuerda al Jesús que estuvo con los apóstoles allí en el lago de Genesaret cuando convivía con ellos. Algunos dicen que esta no es una aparición como tal, sino un recuerdo, una reminiscencia del Jesús que estuvo con los apóstoles allí en la Galilea. Todas las lecturas que vamos haciendo en estos días, tanto del Hecho de los Apóstoles como la de los Evangelios, tienen que ser catequesis. No nos fijemos tanto en la historia, no nos fijemos tanto en los datos históricos, que los hay, pero sobre todo atendamos al propósito para el que fueron escritos estos evangelios y estas cartas, para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tengamos el mismo celo que tuvieron los apóstoles, el mismo celo de Francisco, y en nuestro siglo XX el celo de nuestro hermano Carlos Manuel, por ser difusores, por ser evangelizadores, por ser apóstoles. No nos conformemos con lo que el sacerdote nos dice en la misa. Si ustedes se conforman con eso, poco vamos a aprender, y además porque muchas homilías pues, no son tanto catequéticas, pero sí, sobre todo, pongámonos a estudiar la palabra. Hay tantos libros que podemos leer que nos ayudan a entender más todos estos mensajes, y sobre todo sintamos esa misión. Todas las apariciones conllevan una misión. Sintamos esa misión de llevar ese mensaje a las personas a las que podamos llegar. Quizás no podamos llegar nada más que a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y quizás no podamos llegar nada más que a los que conviven con nosotros. Carlos Manuel tuvo la osadía y la valentía de hacerlo a todos los niveles que pudo, y por eso hoy le reconocemos y le conocemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, según nuestra vocación, tendremos que sentir esa vocación, esa llamada, esa misión. También se dice que Carlos Manuel ayudaba a los jóvenes a su discernimiento vocacional, y muchos sacerdotes son producto de esa consejería de Carlos Manuel. Pues también nosotros sigamos su consejo. Llenémonos del espíritu pascual de la resurrección y tratemos de llenarlo y llevarlo a los demás. Amén.